Saben que Dios es bueno. Dile a tu hermano que está al lado, Dios es bueno. ¿Verdad que Dios ha sido bueno con nosotros? Amén. Dios ha sido muy bueno con nosotros. El título de hoy es Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. ¿Cuántos les gusta saber que nuestro Dios no es un Dios de incertidumbre? Él tiene planes y proyectos. Y claro, se dice y siempre se ha dicho que como Dios es un Dios grande, ¿cuántos saben que Dios es grande? Él tiene planes grandes. Diga conmigo, Dios tiene un plan para mi vida. A veces nosotros podemos echar a perder ese plan, pero yo quiero que te quede claro, Dios tiene un plan. Y tú tienes que ver y visualizar el plan que Dios tiene para ti. Amén. Y para esto, para que nosotros podamos llegar al plan que Dios tiene para nosotros, Dios te empuja. Dile a tu hermano, Dios te va a empujar en esta noche. Porque hay cosas que tú no te quieres atrever a hacer. ¿Cuántos dicen, yo quiero experimentar el perdonar? ¿Verdad que no? Pero Dios tiene un plan para nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Dije, Dios tiene planes de bien y no de mal. Él tiene un plan de bien. Muchas veces, mi hermano, no es lo que tú quieres, pero sí es lo que tú necesitas. Te lo voy a decir otra vez, el plan de Dios no es lo que tú quieres, pero es lo que tú necesitas. Dios tiene el plan que tú necesitas, que tu familia necesita, que tu matrimonio necesita, que tus hijos necesitan. Dios tiene ese plan. Hay un hombre, se me olvidó su nombre, por cierto, pero es muy conocido en las redes sociales. Es un hombre que no tiene brazos ni piernas. Nicky, creo que se llama Nicky, ¿no? Nick. Bueno, él. Me tocó irlo a ver, nos invitaron en una de las alianzas y fuimos y viajamos creo que fue para Toluca, donde nos invitaron hace 2 años. Y cuando él da su testimonio, que pues él le entra una depresión fuerte, a los 10 años él intentó suicidarse 3 veces. Y después de esto, hermano, él va a conocer a Dios. Yo le quiero decir a grandes rasgos, pero él dice algo, no tiene brazos y piernas, pero él dice, yo soy los brazos y las piernas de Dios para llevar el evangelio. ¿Cómo? ¿Está jugando o qué? Sí, es un gran evangelista. Y además de eso, dice, yo creo en un Dios de milagros. Y a veces Dios no nos da las cosas que queremos, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. Dice, pero por si las dudas, porque a través de esta condición que yo tengo, la gente puede ver cómo Dios me sostiene. Dice, pero si a Dios un día se le ocurre darme piernas, ahí tengo un par de zapatos guardados en mi closet. ¿Qué tal si un día me hace Dios que mis piernas crezcan? Pero Dios tiene un plan para nuestra vida. Pero quiero, hermano, aclarar esto muchas veces, y te lo repito otra vez para que no se vaya con la idea de que el plan de Dios es tu plan. Y la palabra de Dios dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero lo que te quiero decir es que tengo planes de bien. Y esto viene en Jeremías. Y si usted lee todo el libro de Jeremías, usted se va a dar cuenta que es un libro de tragedia. Incluso le llaman el profeta llorón, porque Jeremías se la pasa llorando, porque profetiza pura tragedia y muerte para el pueblo desobediente. Pero aun cuando Dios permitía que los enemigos tomaran a su pueblo, aún ahí Dios tenía un plan para el pueblo, que era que se volvieran a Él. No era lo que querían, pero era lo que necesitaban. Dile a tu hermano que está al lado, no es lo que quieres, pero es lo que necesitas.
Entonces, Dios te va a empujar. Y cuando nosotros vemos, vamos a ver, por ejemplo, cómo Esther, una reina, una mujer que fue preparada para un tiempo, fue elegida para un tiempo y para un propósito. Cuando llega su tiempo de debutar, cuando llega su tiempo de que se cumpla el plan de que Dios tiene para ella, ¿qué cree? No quiere. No quiere. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer Dios a través de Mardoqueo. Mardoqueo es una simbología de Jesucristo. Y Mardoqueo va a aparecer ahí y la va a empujar. Y a veces no era lo que ella quería escuchar, pero era lo que necesitaba escuchar. ¿Qué le dice Mardoqueo? Ni creas que vas a escapar de la espada. En otras palabras, de todas maneras te vas a morir. Y yo le voy a decir, iglesia, de todas maneras vas a sufrir. De todas maneras vas a sufrir en esta vida. O hay alguien que diga, yo nunca he sufrido, pastora. De todas maneras vas a sufrir. Pero ¿saben algo? Sufre por causa de Cristo. Y Mardoqueo le estaba diciendo, vas a morir, pero si mueres, porque ella pone de pretexto, dice, no, pero yo si me presento delante del rey me matan. Y Mardoqueo le está diciendo, pues si vas a morir, pues muere por Cristo, muere por Dios, muere por tu pueblo, muere en el propósito que Dios tiene para ti. Porque a lo mejor es el propósito de Dios que mueras. A lo mejor para eso te llamó. Ahí nadie dice amén. A lo mejor Dios te va a mandar de misionero a Corea del Norte, donde hay de plano, entras y ya no sales. Pero a lo mejor ese es el propósito de Dios para tu vida. Pero ¿sabes algo? Esther lo entendió y dijo, yo entiendo que tengo un propósito, Dios tenía un plan, que yo llegara a esta altura porque había un plan de Él. Miren, se dice que había un orfanato y que no es cierto, era en África una doctora que era misionera y había un bebé, un bebé que iba a morir porque necesitaba calor y que ella necesitaba una bolsa donde poner agua caliente para que este bebé no muriera. Y entonces se había acabado todo el recurso, todo el dinero, se había acabado todo. Y uno de los niñitos que estaban ahí y les dijo, vamos a orar, esta es la necesidad. Y entonces dice que ella le llamó la atención una pequeñita como de 8 años que estaba orando y le dijo, Dios, necesitamos una bolsa de agua caliente para que este bebé no muera. Y también quiero pedirte una muñeca para la doctora, para que entienda que tú estás con ella. Da el nombre, la misionera, la verdad no recuerdo el nombre de donde estaba, pero dice que era en medio de la nada. Eran las 8 de la noche y dijo, no creo que eso suceda. Y de repente toca la puerta. Abre y le dice, le mandaron esta caja desde hace 5 meses. Cuando ella la abre hay ropa y al final de la ropa había una bolsa de agua caliente y una muñeca. Dice que ella se empezó a llorar y dijo, Dios proveyó 5 meses antes de lo que yo necesitaba. Dios tiene un plan para cada situación. Dios sabía que querían destruir a su pueblo. Dios sabía que iban a matar a su pueblo, que se iban a levantar uno a perseguirlos, y levantó una Esther antes y levantó un Mardoqueo. Dios siempre tiene un plan para todo. Cuando lleguen las circunstancias, ¿y ahora qué va a pasar? No te preocupes, Dios tiene un plan. Y a lo mejor desde hace un año o hace años, Dios anticipó su respuesta para el plan que tiene. ¿Cuántos
¿Cuántos se gozan por eso? Pero a mí me encanta porque en este plan, o quieres, o quieres. Esther no quería, pero un Mardoqueo lo tenía que empujar. Tú dile a tu hermano que está al lado, yo voy a ser tu Mardoqueo. Yo voy a ser tu Mardoqueo. Hermano Jaime, los de enfrente es un Mardoqueo. Y vamos a ser sus Mardoqueos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? También Jesús tuvo que ser empujado. Miren, dice que Jesús estaba ayunando y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por el Espíritu al desierto. Y entonces, ¿quién lo empujó? ¿Usted cree que en ayuno le gustaría ir al desierto? Yo ayuno, pero dentro de mi casa. Ya 40 días, pues no es tan fácil. Y el Espíritu lo empujó. Había un plan. Había un plan. Y entonces, yo te quiero decir algo. Las aflicciones que el diablo usa, las aflicciones que el diablo te manda, Dios las va a usar para bendecirte. Voy a repetir porque como que no hay muchos aquí, creo. Las aflicciones que el diablo manda, Dios las va a usar para bendecirte. Lo que el diablo te mandó para destruirte, escúchalo bien, Dios lo va a usar para bendecirte. ¿Cuántos lo creen? Por eso Dios es bueno. Porque el diablo, mira, con esta palabra yo la tiro, con esto que vea, con esto que le digan, con esto, y nos manda tanto dardo. Pero cuando Dios tiene un plan, aún Dios va a usar eso para bendecirte. ¿Qué pasó con Jesús? Dios lo empuja, lo lleva al desierto, y después de que lo lleva al desierto y pasa y 3 veces Jesús le dice, escrito está, y no lo voy a hacer, escrito está, al final dice la palabra que Dios mandó ángeles, ¿para qué? Para que le sirvieran a Jesús. Lo que Dios a veces te empuja, hay veces que vienen pruebas, por ejemplo cuando Jesús le dice a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Oh, mira, entiéndeme esto, el diablo te está pidiendo, pero el diablo es el que quiere, el diablo te está reclamando algo, Pedro. Pero aquí no va a ser el diablo, aquí soy yo quien te va a meter al desierto. ¿Y sabes qué? Te va a meter en el desierto porque quiere usar lo que el diablo quiere usar para destruirte, Dios lo quiere usar para bendecirte. Porque al final mandará a sus ángeles que te sirvan cuando logres resistir. Dios tiene un propósito. Pero, ¿qué significa que Dios te empuje? Significa dejar tu área de confort, de comodidad y entrar en aguas turbulentas. Dile a tu hermano, vamos a entrar en aguas turbulentas. ¿Usted cree que Casa de Rescate aquí es 100% puro amor? No. ¿O será? Aguas turbulentas. Le decía yo a César, mi casa la llaman, le han puesto el anexo fuera de escena. Porque cuando me los llevo y los traigo, sale algo. Cuando Dios te empuja, no creas que te va a empujar y te va a traer una posición de playa, su coquito, su palmera. Dios es tan bueno, te va a meter aguas turbulentas. ¿A dónde empujó el Espíritu a Jesús? Al desierto, al calor y hambriento. ¿A dónde empujó Mardoqueo a Esther? A la probabilidad de pena de muerte. ¿Y a dónde te está empujando el Señor? ¿O a dónde te va a empujar? ¿Cuántos le pueden decir al Señor, empújame, Señor? A ver, ya no escuché los amenes. Levante su mano y dígale, empújame, Señor. Ay, por acá
¿No? Ay, se me fue la mano. Empújame, Señor. Dígale fuerte, empújame, Señor. Porque sabe, no es lo que usted quiere, pero sí lo necesita. Porque Dios lo va a llevar de gloria en gloria. Y lo necesita, Señor. Necesitas que entre a las aguas turbulentas. Sí, necesito que te metas ahí. Necesito. Porque la vida, si no es Dios, escúchame bien, si no es Dios, la vida te va a empujar a la orilla del campo. Y tú vas a empezar a sembrar y vas a terminar perdiendo la cosecha porque tú tenías que estar en medio, no a la orilla. Tú necesitas luchar batallas que Dios ha asignado como un propósito. Mi hermano, yo también te voy a exhortar, no te metas a pelear batallas que no te competen. No sirvas en sitios donde Dios no te mandó a servir. Porque ¿sabes algo? Vas a perder la cosecha. Ay, pastores, que los hermanos no cambian. Déjelo, ni usted ni yo nos compete cambiarlo. Deje que el Espíritu Santo lo toque y lo transforme. Claro, como padre, exhórtelo. Tráiganoselo al pastor para que le llame la atención. Pero usted no se meta. No se meta, no le compete. Cuando sea pastor, entonces ahí sí ya va a poder exhortar. Hermano, usted tiene que aprender a servir donde Dios le mandó a servir. Porque a veces tiramos la semilla sin un plan y sin el propósito de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Ahorita le voy a decir lo que le va a pasar, se va a frustrar. ¿Por qué, Señor? Porque el Señor le va a decir: yo no te mandé a sembrar a Coyoacán, te mandé a sembrar en Chimalhuacán, tierra que fluye leche y miel. Chimalhuacán, que es donde fluye leche y miel. Amén. ¿A quién nos mandó a sembrar el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Porque hay veces que dice: ay, Señor, tú tienes un plan. Sí, llévame ahí a los United You. Ahí en los United You también hay mucho pecado. La tierra donde Dios te mandó a servir, sirve. No pierdas el enfoque en el propósito de Dios. No permitas que te roben la cosecha. Pelea por los tuyos. Dije pelea por los tuyos, por tus hijos, por tu ministerio, por la unción que te fue dada. Tú pelea por eso. Y cuando el Señor te dé la victoria, no te detengas, no bajes la guardia, no aflojes. Persevera hasta el final. Porque todavía hay un propósito para tu vida, todavía hay un plan para tu vida. Pero te voy a hablar de tres enemigos contra el plan de Dios. Y te voy a dar una mala noticia. Los enemigos, te voy a hablar de tres, hay muchos, pero los enemigos más fuertes no se encuentran fuera, se encuentran dentro de ti. Miren lo que el primero es la incredulidad. Hebreos 3:18 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Por qué no pudieron entrar? El propósito de Dios, cuando manda a Moisés y le dice: saca a mi pueblo, el propósito de Dios no era que el pueblo viviera en el desierto, y tampoco era el propósito que se quedara en Egipto. El propósito, el plan de Dios que tenía para el pueblo era la tierra prometida que fluye leche y miel. ¿Y dónde crees que se quedó el pueblo? Una generación completa se quedó muerta en el desierto. Y Hebreos nos dice por qué. No pudieron entrar a causa de su incredulidad.
¿Cuántos saben cuál es el propósito de Dios para su vida? Y si todavía no lo sabe, pero usted tiene que entender que Dios tiene un propósito y un plan. Él no dijo, pues a ver, como pirinola, este sí, este no, 5 más, quito 4, no. Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Pero tienes que tener cuidado con la incredulidad. Yo sé que aquí hay pastores que se van a levantar. Yo sé que hay grandes maestros que se van a levantar. Evangelistas, profetas, misioneros. Es más, hasta tal vez aquí entre nosotros hay mártires. ¿Y saben qué? Ustedes, yo sé. ¿Y cuántos saben que la iglesia en Alto Refugio tiene a las mujeres más bonitas? Y los hombres más guapos. Como que no, hay incredulidad, no, amén. De verdad, Dios ha sido bueno con la iglesia. Dios ha sido bueno. Y entonces, cuidado con la incredulidad, porque la incredulidad puede alejar a las personas de alcanzar el propósito de Dios. Las promesas, el plan y el propósito solo se alcanzan con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que creen en Él tienen que creer que Dios es galardonador. Dios tiene premios. Dios recompensa. Dios ve hasta lo mínimo de tu esfuerzo. Dios lo está viendo. Y a veces Dios nos pide porque tiene un plan, tiene un propósito, hermano. Y a veces tú puedes decir, pastora, pero no pasó nada. No pasó nada en otra persona, pero sí pasó algo en ti. A veces invertimos y pareciera que no pasa nada. Y Señor, ¿qué pasó? No entendí, yo di todo y todo lo que me pediste y no quiso, se fueron. ¿Qué pasó, Señor? No pasó nada. Y Dios dice, no pasó nada en ellos, pero en ti trabajé algo. Entonces, para que tú puedas cumplir o llegar al propósito de Dios, tienes que hacer 3 cosas. Lo contrario a la incredulidad, o 3 cosas que te van a ayudar para que la incredulidad sea derrotada en tu corazón es, número 1, recuerda de dónde Dios te ha sacado. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Nunca olvides. El domingo tuvimos el tremendo privilegio de ir a la iglesia ahí en el Cerrito en carro. Y yo recuerdo que hace más de 20 años mi zapato se quedó atorado en el lodo. Y estábamos recordando que en una ocasión en el triciclo, con tal de que fuera mi hermana Sarita ahí, el pastor llevaba el triciclo con mi hermana Sarita, con mi hermana Sonia, conmigo, todavía no tenía mis hijos, pero estaba Lexi, Lili y Gladys. 6 personas. Y el pastor iba. Y la verdad, pues éramos de rodada grande. 6 personas y en el cerro. Usted avanzábamos más caminando que en el triciclo, pero el chiste es que nos llevara cargando. Y ahora tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho. Segundo, pide a Dios. Pide a Dios. Si tienes incredulidad, Dios no se va a asustar. De todas maneras, ve tu corazón. Dile al Señor, creo, pero no creo. Como aquel ciego, veo, pero no veo. O sea, sí creo, Señor, que me puedes sanar, pero ayuda a mi incredulidad, porque no creo. Pídele a Dios
¿no? ¿Por qué? Porque a veces es que yo vi hace rato me dicen, yo vi, le dije, ¿por qué lo hiciste? Me dijo, es que yo vi una señal equivocada. Y le dije, mira, yo te entiendo, tu necesidad, te entiendo todo. Cuando haya mi voz o la voz de otro y le estás preguntando a medio mundo, cuando escuches tantas voces, vete a la verdad, la palabra. Porque uno te dice una cosa, otro te dice otra y otro te dice otra, termina uno todo confundido. Abre la Biblia y esa es la verdad. ¿Y qué te dice la verdad? Frutos dignos de arrepentimiento. No me salgas con tus señales. Abre la Biblia. Cuando no puedas, pídele a Dios. Señor, hay gente, hermano, que se burla de tu fe y se va a burlar de tu fe. ¿Y a poco crees que sí? Como les he contado a esa viejita que oraba, Señor, no tengo que comer, y que tenía unos vecinos que escuchaban y bien burlones y ateos decían, hay que llevarle despensa. Y al otro día igual. Así fue durante una semana. Y después van estos hombres para burlarse de la ancianita y les dijo, venimos a decirle algo. ¿Qué? Que nosotros, no fue Dios quien le respondió, nosotros le trajimos la despensa cada día. ¿Aún así cree en su Dios? Y además no hay Dios. ¿Aún así cree en su Dios? Y la ancianita le dijo, aún gloria a Dios creo más, porque Dios usó unos ateos para darme. Y sabe algo, Dios tiene un plan y un propósito todo el tiempo. Y entonces, hermano, pídele a Dios. Si hay incredulidad, pídele a Dios que te dé sabiduría y que te dé fe. Aumenta mi fe. Y número 3, tienes que creerle. Tienes que creer. Yo te voy a decir algo. Palabra de Dios, porque escrito está, dice, aunque tu primer estado haya sido muy pequeñito, tu postrer estado va a ser grande. Grande. ¿Cuántos lo creen? Hace un momento le decían al pastor, oraban por él, le decían, Dios te llamó para marcar la diferencia. Le dije, ay, otra vez. Siempre le dan la misma palabra. Y saben, a eso fuimos llamados. Mi alto refugio ha sido llamado a marcar la diferencia. A marcar la diferencia. Nosotros, hermanos, tenemos que marcar las cosas diferente. Tenemos que entender que hemos sido, Dios tiene un plan, tiene un propósito y hemos sido llamados a ser diferentes. Amén. Entonces, hermano, Dios tiene un plan para ti, un propósito para ti. Y Dios está diciendo, al que cree, todo le es posible. El enemigo te susurra, las voces te susurran, pero Dios te llamó para hacerte grande, para ponerte por cabeza y no por cola. ¿Cuántos dicen amén? A veces es difícil de creer, ¿sí o no? ¿Yo? Imagínense, unos 2 años, en el Estadio Azteca, una lona que diga, el gran evangelista Jaime Páez. Mano, que espera un amén desde allá. Bueno, ahí voy con otra vez. La gran salmista internacional Viridiana. Oh, Dios. Hermano, Dios tiene cosas grandes, el límite lo pones tú. Dios no tiene límites. ¿Qué quieres? Por eso, Señor, muchas veces cuando usted lee la Biblia, Jesús llega y le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres? ¿Sí se ha dado cuenta? Y Jesús no sabe qué es lo que quiere, pues está hablando con un ciego, ¿qué va a querer? Lógico, pero el
voy a poner ojos. No es como tú quieres, pero es lo que necesitas. Amén. Entonces la incredulidad no te permite cumplir el propósito. Número 2, la frustración. ¿Cuántos nos sentimos frustrados a veces? Yo sí, mire, así. Yo me siento frustrada muchas veces. ¿Y sabe por qué más? ¿Sabe qué es lo que más me frustra? La iglesia, no, los silencios de Dios. Eso me frustra. Porque hay momentos donde Dios guarda silencio. Jesús en la cruz le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense. En toda la vida de Jesús nunca dijo que Dios lo abandonó, nunca. Incluso cuando estaba sudando esas gotas como de sangre, habló con él y le dijo: no quiero, pero hágase tu voluntad. Sabía que el proceso iba a ser duro, pero él estaba declarando que Dios estaba ahí con él y estaba platicando con él. Pero en el momento de la cruz, muchos teólogos, muchos historiadores dan la conclusión de que Dios le da la espalda a Jesús. Dios guarda silencio. Y muchos a veces hacen como una imaginación, vamos a decirlo así, o una novela de esto. Esto no viene en la Biblia, sino que lo amplían para tratar de poder transmitir lo que pasó en ese momento. Porque desde que Jesús nació hasta ese momento, él nunca había declarado que Dios lo había dejado. Pero en el momento de estar en la cruz, en el momento de estar muriendo, en el momento de tener todo el pecado encima, Dios guardó silencio. Y no solo guardó silencio, lo dejó solo. Porque Dios no podía estar con el pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios responde con silencio. No se escuchó la voz de Dios: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Verdad que no se escuchó nada? El silencio de Dios a veces nos frustra y decimos: creo que se acabó el propósito, creo que estoy muriendo aquí y mi propósito conmigo. Y sabes, cuando Jesús pudo haber creído que Dios lo desamparaba, es cuando se estaba tomando la victoria de nuestras vidas. Se lo voy a repetir. Cuando Jesús creyó que todo estaba acabando, Dios estaba tomando la victoria de nuestras vidas. Porque hace más de 2000 años ya había un propósito para ti y para mí. Hace más de 2000 años Dios ya tenía un propósito para tu vida. Es más, dice, desde antes de la fundación del mundo, yo ya te tenía planeado en mi corazón. Ya tenía un propósito para ti. Y sabe que estamos en una de los tiempos más difíciles, de mayor maldad, de mayor confusión. En la última cosecha, dicen los teólogos. Y te escogió a ti, y me escogió a mí, a estos inútiles. No, hermano, armas de poder para este tiempo. Para este tiempo. Entonces, no dejes que la frustración rompa con el propósito de tu vida. No dejes que la frustración. Corre a Dios. No dejes. Lo último, mira, tú puedes ir caminando frustrado, pero no dejes de caminar. Porque vas a llegar al propósito. Número 3, el otro enemigo es las excusas. ¿A cuánto nos gusta dar excusas? Ay, nadie. Gloria a Dios. Ya no va a haber ni una excusa, hermano Oscar, ninguna excusa para nada. Por lo que no pueden obedecer. Y te voy a decir algo. Cuando tú estás escogiendo una excusa, estás escogiendo el pagar el precio más alto. Cuando tú escoges una excusa, estás escogiendo pagar el precio más alto.
Es que no puedo, no, sí puedes. Es que soy débil, no. Cuando tú empiezas a poner excusas al propósito donde Dios te llamó, vas a pagar un precio más alto de lo que tenías que haber hecho. Por poner excusas. ¿Sí queda claro ese? No pongas excusas. Porque Dios te llama, imagínese. Dios le llama, tenía un propósito para Moisés, ¿sí o no? ¿Y qué le dice a Moisés? Soy tartamudo. Y dicen los historiadores que Moisés no era tartamudo. ¿Dónde sacó este? Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo, ¿cómo voy a predicar? Hermano, cuando empezamos a poner excusas, ¿qué dijo Gedeón? Cuando Dios lo llama, ¿ven? Tú, el más valiente, yo, el más cobarde, el más pequeño de la casa, el más inútil. Excusas. Esa es, veíamos hace la mañana, ese es tu parecer, pero no el de Dios. Hombre esforzado y valiente. Hombres millonarios hay aquí. Mujeres millonarias, empresarias, dadivosas hay aquí. Que ya no saben qué más sembrar. Pastor, ya le sembramos una camioneta, ahora otra para el hermano Oscar, y una otra para el Juan, y otra para Jaime, y otra para... Es más, todos con camioneta. Hermano, ponemos muchas excusas para querer servir, para cumplir el propósito de Dios. Y a veces, mire, la mayor excusa que ponen, y a mí no me preocupa, es: me voy por causa de los pastores. Pero el precio que estás escogiendo es más alto. Yo no entendía, y hace rato recibimos una palabra que se me quedó muy grabada en el corazón. Hay gente que se va de tu iglesia y que no va a prosperar, porque tú eras el capitán asignado para ellos. Y Dios no va a cumplir su propósito. Y entonces empecé a entender muchas cosas. ¿Y sabe algo? Me duele porque hay gente que se va y pone de excusa, bueno, lo que quiera, pero el precio que pagan con sus hijos es más alto después, porque se alejaron de Dios, porque no hicieron las cosas que tenían que hacer. Imagínense si yo pusiera la excusa: ay no, Señor, yo ya la iglesia no, me roba el tiempo, me preocupa, me cansa, no, ya, y además de todo lo que yo hago, no, nada les parece, vámonos mejor. Yo puedo ver, y algo que veía yo el domingo, vi servir a mis 3 hijos y me quedé así, tocando y Alejandra danzando. ¿Sabes qué sentí en mi corazón? Ha valido la pena. Ha valido la pena. Porque Dios no los ha dejado ni los dejará. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa, hermano. Después de la oración, o más bien durante la oración, el domingo me dio un dolor muy fuerte en la cabeza. Y me toqué y se me hicieron bolas. Y el lunes estuve en cama todo el día. Y en la mañana yo le di a insinuar a mi esposo: no quiero ir a la junta. Y como que no ves, como que me quedo a descansar. Como que le dije, primero le dije, como que me preocupa Alejandra, mejor me quedo con ella. Me dijo: Alejandra va a estar bien. Y dije: al buen entendedor, pocas palabras. Vámonos. Mañana tengo que salir de viaje. Llego hasta el domingo. No hay excusas. Yo sí le pido que esté orando por mí, por mi salud. Y me decía: hoy tengo que predicar, voy a predicar. No hay excusa. ¿Sabe para mí lo fácil que es llamar y hermano me puede cubrir porque me siento mal? Pero no hay excusas.
Cuando estaba estudiando, el Espíritu Santo me recordaba y me decía: acuérdate lo que te dije, yo ya di la orden. Ok. Hermano, cuando ponemos una excusa, que te quede bien claro esto y hay testigos y queda grabado. Cuando tú pongas una excusa para cualquier cosa, que no quieres ofrendar, que no quieres diezmar, que no quieres servir, que no quieres congregarte, que no puedes venir a la junta, que no puedes venir a la oración, para lo que quieras, el precio que vas a pagar, tú lo estás escogiendo y va a ser más alto de lo que tenías que haber invertido en Dios. No es amenaza, es la realidad, porque las excusas solo atrasan y solo impiden el propósito que Dios tiene para ti. A veces hay excusas: que me siento mal, por eso no vine, pero Dios ese día tenía tu sanidad, Dios ese día tenía la respuesta de tu milagro, y entonces el haberte quedado, ya no recibiste. Mi hermano, tú no eres un prisionero de tu pasado, no eres un esclavo de tu presente y no eres una víctima de tus circunstancias. Tú tienes un propósito y un plan bien diseñado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él tiene bien diseñado tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu casa. Lo que está en sus manos nadie lo puede arrebatar. Así es que tú di: no soy un prisionero de mi pasado, no soy un esclavo de mi presente y mucho menos soy una víctima de mis circunstancias. Yo sé que Dios tiene un propósito y un plan para mi vida, y yo me alineo al propósito y al plan de Dios. ¿Saben que se encuentran más respuestas en la casa de Dios que en ningún otro lugar? De verdad, hermano, haciendo lo que tenemos que hacer. Y quiero cerrar diciéndote: Dios da la orden sobre tu vida. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios dio una orden: que los demonios te dejaran de atormentar. Porque Dios dio la orden: que los demonios dejaran de tener poder sobre tu mente y sobre tu corazón. Porque muchos eran esclavos del pecado, y a pesar de que ya no querían seguir dañando a su familia, lo seguían haciendo. Pero Dios, hermano, se antepone y da una orden: suéltalo. ¿Y sabes qué? Por eso estás hoy aquí. Y todos venimos, hermanos, con una venda en nuestros ojos. ¿Usted ha visto esas personas que tienen venda en los ojos? Yo fui una de ellas. Yo no entendí cuando el pastor me dijo un día: me vas a azotar la puerta porque te estoy hablando de Dios. Yo ya, sí, nunca fui grosera. Y sí le terminé azotando la puerta. Y sí le dije: déjame en paz tú y tu Dios. Pero Dios ya tenía un plan para mi vida. Y solita yo fui a recibir ese plan. Hay veces, hermano, que Dios da la orden: Satanás, suelta. Y Satanás te suelta. Pero muchos somos tan necios o tan incrédulos, porque a veces decimos: no, yo no creo que ya Dios tenga nada para mí. Hermano, mientras respires, Dios sigue teniendo cosas grandes en esta tierra para tu vida. Todavía hay un propósito grande. Todavía tienes que hacer cosas grandes. Y entonces, cuando Dios da la orden, pasa lo que le pasó a Pedro. Camina sobre el agua. Camina. ¿Y sabes qué pasó? Pedro pudo caminar sobre el agua. Casa de Rescate, yo quiero decirles: Dios puede dar la orden de que ustedes caminen sobre las adicciones. Que las adicciones no estén arriba de ustedes, que las adicciones estén bajo sus pies. ¿Lo creen? Dios ya dio la orden. Suelten toda incredulidad, toda frustración, toda excusa, porque Dios dio la orden. Dios estableció ministerios de poder en
puede morir de esa manera, teniendo un Dios grande. Y entonces dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese versículo el Señor me lo dio hace muchos años, y he tenido que pasar por el agua y he tenido que pasar por el fuego, pero el plan y el propósito de Dios sigue vigente hasta hoy, 2025. 2025, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Dios llegó, y desde Génesis nos lo muestra, la palabra de Dios tiene poder. Dije, la palabra de Dios tiene poder. Dios llegó y dijo que se separe la luz de las tinieblas. Sepárense. Que se hagan peces, animales, acuáticos, y al instante se hicieron. Y si usted mira, cuando Jesús se presenta y da una orden, ni los demonios dudan. Es más, ni el espíritu de duda en ir. Obedece. ¿Sabes? Dios tiene un plan y un propósito grande. Dios no te quiere en el desierto. No. Por favor, ya deja de victimizarte por tus circunstancias. Dios no te quiere en el desierto. Sí te va, dice, pasa por el desierto 40 días, pero no 40 años. Pasa. Tampoco te quiere que regreses a Egipto. Pero los bárbaros del pueblo de Israel, ay, me volvemos a Egipto. Dios no te quiere ni en Egipto ni en el desierto. Dios te tiene un plan, escúchalo bien, para que tú y tu casa lleguen a la tierra prometida. No hay límites. Los límites los estás poniendo tú. ¿Cuánto tiempo, Señor? Dice el Señor, yo tengo 40 días. ¿Cuánto le pones tú? Unos les levantan la mano y yo, 40 años. Entonces dijeron, vámonos, Señor. Se levantó la nueva generación. ¡Fum! Hermano, es que el pastor me desecha. No. Tendrías excusa si nosotros tuviéramos llamado. Tu llamado que tú tienes no lo visualices tan pobre. El llamado, si el pastor o el yo te hubiera llamado, es un llamado pobre. El que te llama es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es un llamado grande. El límite lo pones tú. Es que ya no me quedo. No, es que deja las excusas, deja la frustración, deja la incredulidad y avanza, porque Dios te quiere en la tierra donde fluye leche y miel. Sí podemos llegar. ¿Y sabe qué? Lo más tremendo es que la orden para esta casa, yo la identifico. No solamente es evangelizar, siempre lo hemos dicho, es ser un refugio para otros. Y si un legado dejó Jesucristo en remisión, es apoyar otras iglesias, salir a restaurar y a bendecir a otros. Y para eso necesitamos hacerlo. Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? No somos una iglesita que se va a quedar en 4 paredes. Somos una iglesia que sale a pelear la batalla afuera y que también sale a restaurar las ciudades arruinadas, las iglesias arruinadas. A eso nos llamó el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y el Señor cerró hoy con broche de oro diciendo, yo te amé. Cuando Dios nos da una palabra a los pastores, usted diga amén, yo también la tomo porque son mis padres. Si por ejemplo alguien nos invita a los tacos, invita a mis hijos también. ¿Sí? Entonces, tómelo usted. Y Dios cerró hoy diciendo, yo te llamé para que marques la diferencia.
Para eso te llamé. No eres una iglesia normal. Dile a tu hermano, tú y yo no somos normales, hermano. Tú y yo no somos gente normal. ¿Y sabe? Por eso yo el domingo les dije, hermanos, traigan despensa, porque vamos a ir a hacer un culto. Y cuando alguien va y hace un culto, espera que le den ofrenda. Nosotros vamos a dar una ofrenda. Amén. Tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Cuántos creen que Dios ha dado la orden para que usted y su casa se levante? Y diga al diablo, ¿qué crees? Dios ya dio la orden. Dios ya dio la orden. Dios ya dio la orden. Por eso es que a mi hermano, hasta cierto punto, no me da miedo viajar así como estoy ahorita medio enferma, porque sé que Dios tiene un plan y un propósito para eso. Sé que Dios va a cumplir lo que Él quiere cumplir. No tengamos temor. Dios está con nosotros. Mi vida está en manos de Dios. Su vida está en manos de Dios. Dios ya dio la orden de lo que yo tengo que hacer. Y si Dios me mandó a abrir paso, voy a abrir paso, sana o enferma, con fuerza o sin fuerza, con dinero o sin dinero. Yo tengo que obedecer la orden de Dios. Y lo que pude ver el domingo es poquito de lo que Dios sé que tiene preparado para mi casa. Mientras tú sigas en el plan de Dios, Dios va a seguir con el plan en tu casa. Honra a Dios con lo que tienes y Dios te va a honrar con lo que Él tiene. Ponte de pie y vamos a orar. Ora a Dios.